Tema 8. Riesgos, desastres y vulnerabilidad. Asignatura Geografía. Profesora Janet Judith Ramos Calixco. En esta ocasión vamos a hablar de los conceptos centrales de este tema para poderlo ir abordando. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre riesgo, amenaza, vulnerabilidad y desastre, que son como los conceptos más centrales? Vamos a irnos apoyando también de una imagen para poder ir explicando este concepto. Un riesgo es la posibilidad de que algo suceda. Ese riesgo siempre va a estar como representado en una situación que es posible que no suceda. Por ejemplo, el lugar en el que nosotros vivimos es muy propenso, por ejemplo, a inundaciones o a sismos, a huracanes, a diferentes fenómenos. En este caso, por ejemplo, existe una breve posibilidad de que nos toque vivir alguna de esas situaciones, así como también existe la posibilidad de que no nos toque vivir esa situación. La segunda o el segundo concepto sería amenaza. Una amenaza es una cosa o persona que constituye una causa de riesgo, es decir, que nos puede provocar una dificultad. En la imagen, por ejemplo, nos representa el riesgo como una piedra o una roca muy grande y la amenaza es como una pendiente, es decir, como una bajadita. En este caso es por eso que al juntar la amenaza tendríamos el riesgo. En este caso, la amenaza es una cosa o persona que constituye una causa de riesgo o una probable dificultad. Vamos a poner otro ejemplo. Un riesgo en nuestro caso es que somos una zona sísmica, entonces podríamos tener un sismo. La amenaza, cosa o persona, en este caso que nos estaría provocando una dificultad, sería entonces, por ejemplo, una dificultad que podríamos tener o una amenaza en cada una de nuestras casas podría ser el hecho de que nuestra casa pueda derrumbarse o que no esté estructurada de forma adecuada. Entonces, si se dan cuenta, si no tenemos una buena construcción en el hogar, pues entonces tendríamos el riesgo de que ese sismo sí pudiera derrumbar nuestra casa y que nos afectara a nosotros. La vulnerabilidad es la preparación de la población para afrontar o recuperarse de un riesgo. Es decir, que depende de la población y las características que éstas tengan para saber cómo actuar. Es decir, por ejemplo, en nuestro ejemplo que tenemos del sismo, saber cómo actuar en un sismo para evitar que tengamos consecuencias, o en este caso, ya que pasó el sismo, para podernos recuperar de él. Es decir, que estamos buscando alternativas para poder solucionar las consecuencias que tuvimos. Volvemos a la imagen. En este caso, bueno, la bolita es el riesgo, es una probabilidad de que pudiera caerse. La amenaza es la pendiente o la bajada que tenemos. Y para este caso, la vulnerabilidad es la casa, es decir, para saber si va a aguantar o no va a aguantar, que es lo que estamos hablando de la preparación que tiene esa población. Y el desastre. El desastre es un evento repentino que afecta a una población y causa pérdidas materiales o humanas. En este caso, riesgo es la posibilidad de que algo suceda. La amenaza es una dificultad que podríamos tener. La vulnerabilidad depende de cómo las personas si están capacitadas para afrontarlo o para superarlo. Y el desastre entonces en este caso sería cuando ya tenemos alguna pérdida, es decir, volvemos al ejemplo del sismo, ya que tuvimos, por ejemplo, el riesgo de que nos suceda un sismo, la amenaza de que, por ejemplo, nuestra casa no esté bien construida, la vulnerabilidad de saber si nosotros vamos a poder reponernos o no al sismo de forma rápida, y el desastre entonces en sí sería el evento repentino, que en algún momento empieza a temblar y a partir de eso generar pérdidas. Pueden ser materiales o humanas, es decir, que podemos perder a personas o podemos perder, no sé, un auto, una casa, muebles, el lugar o nuestro centro de trabajo, entre algunos otros ejemplos. Eso sería también considerando el apartado, bueno, de nuestro dibujo, que ya nos estaría mostrando como todo este proceso. Posteriormente vamos a centrarnos únicamente en el concepto de riesgo. Ya tenemos que el riesgo es la posibilidad de que algo no suceda. Para esto se divide en natural y en antrópico. Estos dos tipos, el natural, bueno, en su nombre viene, es provocado por la naturaleza. El hombre solamente tiene que prepararse para saber cómo actuar, pero no podemos impedirlos, mientras que el antrópico tiene que ver con el ser humano, es decir, que si tiene que ver con nosotros,
pues también tendríamos que tener ciertos protocolos para actuar y para saber cómo evitar ese tipo de incidentes o hacer que no sucedan de forma tan constante. Entonces, natural, vienen propiamente de la naturaleza, solo hay que adaptarnos y actuar frente a ellos. Antrópico puede organizarse y evitarse, o en todo caso también se puede actuar frente a alguna situación. En el natural viene el geológico y el hidrometeorológico. El geológico es el que tiene que ver propiamente con la dinámica interna y externa de la Tierra, es decir, que tiene que ver con las capas de la Tierra y tiene que ver con el relieve o con toda la parte como exterior, que es donde estamos habitando. En esta, por ejemplo, en el natural geológico, que tiene que ser de la Tierra, viene involucrado, por ejemplo, el vulcanismo, la sismicidad, los tsunamis o el deslizamiento de laderas. Si se dan cuenta, muchos de estos procesos tienen como su inicio en la parte de las capas del manto y a partir de ahí salen hacia el exterior. Entonces, si se dan cuenta, este es el proceso, o sea, lo tenemos desde adentro, sale al exterior, por eso es que es interno y externo de la Tierra. El segundo natural es hidrometeorológico. Lo hidrometeorológico viene compuesto por dos apartados, uno por la atmósfera y el otro por el agua, es decir, que sería como en la parte como prácticamente de viento y agua. ¿Y cuáles son los que están implicados o cuáles son los ejemplos de este riesgo? Serían los huracanes, que si se dan cuenta, pues es parte de viento y de agua, los tornados, las sequías, las nevadas y heladas. Si se dan cuenta, nevado y helado sigue siendo parte del agua, pero en su diferente forma, en este caso sería en forma sólida, y los incendios que tienen que ver con esto, ya sea con la ausencia o con la presencia del agua. Posteriormente en el antrópico vienen tres apartados. El primero es socioorganizativos, que tiene que ver con una sociedad y la forma en cómo se organizan. Es decir, que en ocasiones hablamos de negligencia, o sea, de cuando una persona o ciertas personas no hacen su trabajo como deberían y entonces a causa de esto tenemos como ciertas consecuencias. Ejemplo de ello pueden ser las guerras, ya que si no tenemos acuerdos en común, vamos a estar peleando por un territorio o porque tú tienes diferente religión, porque te vistes de diferente forma, porque usas el territorio que yo quiero, porque los dos queremos algo y no nos podemos poner de acuerdo. También está el terrorismo, es decir, el terrorismo es cuando, por ejemplo, en algún lugar o en algún avión, por ejemplo, amenazan con que voy a hacer explotar algo o voy a afectar algo representativo para la otra persona. Por ejemplo, una iglesia o una parte donde se reúne el gobierno, voy a hacerlos explotar o voy a destruirlo. Entonces, eso sería terrorismo. Y la última serían los accidentes de transporte. Si se dan cuenta en este apartado, tiene que ver con que no sigas las normas que se te están indicando y que por algún desacuerdo entonces tú hagas lo que quieres. Por eso es que se puede llegar a formar algún riesgo. Es decir, que por ejemplo, si alguien no respeta el esperar el alto y decide pasarse, entonces provocaría un riesgo porque, por ejemplo, hay personas que suelen cruzar la calle y no usan los puentes y se pasan por abajo y si la persona entonces no esperó el alto, pues entonces se puede llevar a la otra persona y ya constituiría un riesgo pues para la persona que está siendo accidentada, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser dentro del antrópico son los químicos. En este hace referencia a que en la parte donde están como haciendo todas estas combinaciones y ese tipo de cosas, las medidas de seguridad son insuficientes, es decir, que entonces esas medidas de seguridad no se han seguido como debe de ser. Por ejemplo, si te avisan en cierto trabajo, tienes que ir, por ejemplo, eh, peinada de cierta forma, con el cabello levantado, o tienes que ir sin anillos, o tienes que hacer ciertas cosas, es por alguna situación. En este caso, por ejemplo, sería porque ha habido muchos lugares en los que, por ejemplo, trabajas con máquinas, se te atora, no sé, el anillo o el collar o algo y puedes tener algún incidente. Dentro de este apartado del químico, sería entonces que las medidas de seguridad son insuficientes y por lo tanto tenemos consecuencias, es decir, que no seguimos
lo que nos estaban indicando, por ejemplo, el protocolo de que cuando estemos, no sé, desechando la basura en el tiradero, tenemos que tener mascarillas. Y entonces, ¿qué es lo que puede llegar a provocar? Emisiones contaminantes que pueden llegar a afectar tu salud. La otra serían explosiones, en este caso por sustancias flamables, que si no tienes como que la suficiente precaución, por ejemplo, en un lugar donde no puedes fumar y te acercas a un lugar donde está una gasera, por ejemplo, pues puedes provocar una explosión. Fugas, en este caso de sustancias tóxicas o radioactivas, que si se han dado cuenta a lo largo de la historia de todo el mundo, hemos tenido este tipo de situaciones y por lo tanto es que, por ejemplo, tenemos ciertos lugares a los que no se puede acudir, como Chernobyl, por esta situación, por descuidos de una persona que afectaron a mucha población. La última serían los sanitarios. En este caso, si se dan cuenta, todos estos tres son los que están aplicados por el hombre. Y en los sanitarios tiene que ver específicamente con la salud. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, cuando tiran residuos biológicos, es decir, cuando tiran como restos de algún animal o de algunas cosas que han tenido como vida o las han combinado y que no han funcionado. Al respirarlas, ciertas personas pueden adquirir alguna infección, ya que, por ejemplo, serían un foco de infección cuando el cuerpo se está descomponiendo, o en el caso de los animales, de una persona, se descompone con el calor y entonces emite ciertos olores y ciertas bacterias, y al estar en contacto con ellos, pues imaginen si, por ejemplo, hay un animal muerto cerca de donde ibas a comer tacos, pues entonces puede provocarte alguna infección en el estómago por esta situación. También habla de los tiraderos de basura, es decir, que por ejemplo, si tú vives cerca de un tiradero, es más probable que pudiera darte infección. Algunas personas dicen que te acostumbras a vivir así. Lo real es que realmente sí te adaptas a la mejor al olor o a ciertas cosas, pero no te hace inmune a que te puedas enfermar. También habla de las aguas negras, en este caso, bueno, pues que no se pueden consumir absolutamente para nada, y las epidemias y pandemias, que si se dan cuenta en este caso, es en el lugar en el que estamos en esta ocasión, en un riesgo antrópico sanitario, ya que, bueno, una epidemia o una pandemia no tuvieron como las suficientes medidas de seguridad para evitar que se expandiera tanto. Entonces, por eso es que tenemos esta consecuencia, que en este caso, bueno, nos han puesto como en cuarentena. Posteriormente, necesito que contestes esta pregunta: ¿a qué tipo de riesgo pertenecen las imágenes? Si te das cuenta, en la primera, bueno, hablamos como de un incendio, la segunda hablamos como de una bomba, haciendo referencia como a una guerra, la siguiente es de un huracán, la siguiente es como por la contaminación que se están deshielando los polos, la siguiente es de nuestra queridísima pandemia del COVID, y la última sería como una explosión como en una fábrica o algo así como de ese tipo, en una gasera o el ejemplo que tú quieras dar. Y bueno, esta pregunta tienes que contestarla diciendo, por ejemplo, la primera imagen hace referencia a tal tipo de riesgo. Entonces espero un momento para que puedas tomar nota y vayas haciendo tu actividad. Mientras tanto, puedes escuchar. Los riesgos se clasifican de acuerdo al fenómeno de origen, es decir, que se clasifican por lo que inició o por lo que sucedió, y se distribuyen de manera desigual en el mundo. Es decir, que, por ejemplo, hay ciertas zonas que tienen mayor probabilidad de que suceda algo. Por ejemplo, hay ciertos lugares, en nuestro caso, por ejemplo, en México, en la parte cerca de Cancún, constantemente en estos últimos tiempos ha tenido más huracanes que, bueno, al llegar a tierra disminuyen en categoría, pero ha tenido como que más esa probabilidad. En el caso de los naturales no son predecibles, pero hay lugares que son más constantes para que sucedan estas situaciones. Sin embargo, no es único. Hay en algunos lugares donde suceden ciertos fenómenos y hay en otros lugares donde no hay tanto riesgo, por ejemplo, de sismos, en otras de volcanes. Pues si no estamos cerca de un volcán, pues no tenemos como que ese riesgo.
pero sería bueno que analizaras cerca de tu comunidad o de tu casa qué tipo de riesgo tienes. Por ejemplo, uno podría ser a lo mejor que viva cerca de un basurero, porque podría darme alguna infección o alguna enfermedad respiratoria. Otra podría ser que a lo mejor viva cerca de una gasera y en algún momento está la probabilidad de que pudiera haber un desperfecto e incendiarse. Otra más podría ser a lo mejor que vive en una zona en la que suelen asaltar mucho. Si te pones a pensar, sería bueno entonces analizar qué tipo de riesgos tienes cerca de ti para poder buscar medidas de seguridad y con eso entonces tratar de sobrellevar un poco. Yo sé que a lo mejor hay riesgos a los que pues no vas a poder tener como una medida, ¿no? Pero sería bueno que tú analices qué tipo de riesgo estás más probable, por ejemplo, en tu casa. Si tienes escaleras, tendrías que analizar, bueno, entonces al bajar, en toda la familia vamos a estar recordando no bajar corriendo, no bajar en chanclas, no bajar, o por ejemplo, no andar descalzo si el suelo es resbaloso, para que evites ese tipo de situaciones en las que te pudieras poner en riesgo y correr peligro. Entonces, ya que terminamos de contestar esto, vamos a pasar a lo que sigue. Hay factores de vulnerabilidad, es decir, que hay ciertas cosas que nos hace que podamos reponernos rápido o hay cosas que nos hacen que no nos podamos reponer tan rápido ante un fenómeno. Un ejemplo de ello entonces serían los factores de vulnerabilidad. Se clasifican en 4 que serían ambientales, económicos, sociales y tecnológicos. Específicamente en los ambientales abarca 3 cosas y serían los naturales, por ejemplo, ambientales sería que viviéramos cerca de un río, de un volcán o de una zona que son muy propensos a los sismos. Otras serían los antrópicos, es decir, de los humanos, que viviéramos en una zona urbana o una zona industrial, ya que, por ejemplo, en la industria o en lugares donde hay muchas fábricas, generan muchos residuos, es decir, mucha basura, y también tienden a tener más contaminado como en una zona urbana, es decir, en una ciudad. Y en el medio ambiente, ya que, por ejemplo, pues existe la contaminación, la basura, generalmente hay algunos lugares que son más propensos a inundaciones, pero esto sucede porque el lugar en el que están, a lo mejor está en una parte baja, le agregamos que tienen basura y tapan coladeras y entonces al final pues no hay por donde se filtre el agua tan rápido y por eso es que tenemos, por ejemplo, inundaciones. Otro más sería deforestación, es decir, que corten los árboles o tala de árboles y el suelo inestable, que por eso en ocasiones en las partes altas de los cerros tenemos derrumbes. En la parte económica se encuentran las condiciones económicas que le permiten hacer frente al desastre. Es decir, que si tenemos una infraestructura resistente, si nuestra casa fue construida con los materiales suficientes como para evitar que ante un sismo pequeño se caiga. No hablo solo de la casa, puede ser también la escuela en la que estudiamos o puede ser también el trabajo en el que estamos, no sé, o sea, los lugares distintos en los que tú te desenvuelves, habría que considerar si están estructurados como deben o no. La calidad en la construcción de casas y escuelas, es decir, que no solo que esté como resistente, sino que también los materiales hayan sido de calidad, pues para que tenga mayor durabilidad. Y otro ejemplo, bueno, de este apartado sería que si tiene los bienes asegurados. Han notado que muchos, por ejemplo, muchas personas tienen asegurada, no sé, su casa, su vida, su auto, su motocicleta, diferentes artículos. Entonces, este apartado menciona también que es importante como que tener asegurado que sí es un gasto extra, pero te ayudaría, por ejemplo, en algún momento a reponerlo si es que llega a suceder algo. Y menciona que entre menos economía tengas, más vulnerabilidad vas a tener. Es decir, que entonces menos preparado puede que estés para afrontar una situación. Porque, por ejemplo, vamos a una situación. Anteriormente en el sismo del 2017, si no mal recuerdo, en ese sismo, no sé si recuerdan que, por ejemplo, los que tenían como apartamentos en la parte de Polanco o de otros lugares como más caros,
lo que hicieron es que, por ejemplo, su apartamento se cayó porque no estaba con los materiales suficientes a lo mejor, o estaban en una zona más sísmica, más fuerte donde empezó. Pero la situación que tenían es que, por ejemplo, si son gente de dinero y lo aseguraron, pues reponen un poco de dinero y pueden buscar otra alternativa de vivienda. Pero si no tuvieras como esa posibilidad, pues entonces si no lo aseguraste y ya te quedaste sin casa, prácticamente se quedaron en la nada. Por eso es que menciona que entre menos economía tengas, más vulnerable te vuelves. El siguiente apartado es el social y habla de la legislación o leyes con las que cuenta la sociedad para disminuir los riesgos. Y era lo que les hablaba, por ejemplo, de que si te pasas altos, de que si no sigues las normas, de que si no sigues las leyes, pues entonces esos riesgos aumentan. La supervisión eficaz de las normas de construcción, es decir, que cuando se está construyendo, por ejemplo, alguna carretera, algún edificio, es importante que esas medidas se sigan y que tenga supervisión para que entonces se pueda verificar que se esté realizando con la infraestructura que requiere y no solo con materiales que las personas piensen, esto está bien o con esto es suficiente para ahorrar, por ejemplo. Y la siguiente es la regulación de normas de seguridad para la población. Es decir, que por ejemplo, si vemos que alguien está tirando basura o alguien está haciendo algún desperfecto en una parte como pública, sería bueno esto de la regulación de normas para, para asegurar un poco más esa seguridad y tener un poco más de control sobre esta situación, ya que por eso tenemos muchos desperfectos, por ejemplo, en las escuelas o en las iglesias o en las casas, o incluso por eso tenemos también muchos asaltos. El siguiente y último es el tecnológico y habla de la capacidad de un país para invertir en investigación científica que ayude a reducir riesgos. Es decir, que por ejemplo, si nuestro país se centrara un poco más en invertir, por ejemplo, en este caso de la pandemia, en invertir en una cura, pues más pronto podríamos sobresalir. Pero seamos realistas, por ejemplo, nuestro país es un clasificado en tercermundista, es decir, que no tiene muy buena economía, por lo tanto no va a invertir lo suficiente en investigación. En este caso, que los factores naturales y antrópicos tienen en una zona determinada, entonces en este caso hablamos de que se podrían reducir esos riesgos, tanto como provocados naturalmente como por el hombre, si se centrara un poco más en investigación tecnológica. Y bueno, un ejemplo de ello podrían ser las alertas sísmicas, es decir, que si tuviéramos alertas sísmicas en lugares más centrales, pues podríamos avisar a la población, ya que no sé si recuerden que cuando va a sonar la alarma sísmica, cuando suena casi medio minuto, un minuto antes de que empiece el sismo. Y eso podría ayudarnos a salvar nuestra vida o a mantenernos en un lugar para resguardarnos. El último apartado son la prevención de desastres. Así como ya les tocó contestar lo de las preguntas, en este vamos a hacer un mapa de identificación de riesgos. Voy a ir explicando cómo es que lo tienen que hacer para que ustedes puedan hacer el suyo. En este caso, su actividad es realizar su mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es esto que tenemos en la imagen. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que identificar el riesgo al que se expone. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una área como mecánica y tenemos, por ejemplo, área de tornos, bodega, tenemos como muy específicos armario, área de pintura, si se dan cuenta es como un lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú estás eligiendo tu casa, pues tendrías que hacer como el croquis de tu casa, ¿no? Casa, por ejemplo, por fuera, y luego colocar ventanas, y colocar, por ejemplo, habitación 1, hermana, habitación 2, yo, habitación 3, papás, colocar baño, cocina, comedor, todos los apartados que tú tuvieras. Posteriormente es identificar el riesgo al que se expone, es decir, que lo que les decía anteriormente, si mi casa es de 2 plantas, bueno, entonces colocar, por ejemplo, en la parte de abajo a qué me expongo o cuál sería uno de los riesgos. Bueno, es que el suelo es muy resbaloso.
Entonces voy a poner que en tal lugar casi siempre nos hemos caído. Bueno, ese podría ser un riesgo. 2, por ejemplo, que mi ventana de tal lado ya se rompió y no hemos tenido para ponerla. Bueno, ese sería otro riesgo. A lo mejor que mi mesa es de vidrio o que en cierto lugar tenemos eh, algo suelto que pudiera caerse. No sé, en el baño que es resbaloso o que no es muy luminoso el lugar. No lo sé, o sea, identificar qué cosas pudieran provocarte un accidente o un incidente. Ya hablábamos de escaleras, lugares resbalosos, dónde están los cuchillos, dónde están las ventanas, entre algunos otros apartados. Posteriormente sería crear un plan de acción o un lugar seguro. Es decir, que por ejemplo, si ya tenemos nuestro dibujo de toda nuestra casa, si es que es lo que elegimos, porque es lo que más conocemos y donde más estamos ahorita, sería bueno determinar, ok, voy a poner como un apartado de simbología, es decir, voy a poner que para no estar escribiendo todo sobre el dibujo, lo que vamos a hacer es colocarle, si se dan cuenta aquí en la imagen, por ejemplo, coloca material inflamable y pone un fueguito. ¿Dónde hay material inflamable? Bueno, ahí en la bodega, en los tornos. Si pueden ayudarme a encontrar algún otro. Me parece que solo es en esos dos apartados. Si se pueden dar cuenta, hay otro donde dice como parte resbalosa, ¿no? Bueno, se ve el muñequito que se está cayendo. Y ese, ese sería poco inestable, me parece que dice. Entonces ustedes también tendrían que ir creando como que cierta simbología que ayudaría a darse idea de qué están hablando y también colocarla. Si se dan cuenta aquí en el apartado como amarillo, al lado izquierdo de la imagen, viene como que cada uno de sus dibujos y al ladito ponen qué significa, por ejemplo, quemaduras, corte, material inflamable, eh, carga suspendida, o sea, como que van especificando en este caso, pues porque les decía es un área de trabajo. Y aparte de eso, en su simbología también ponen dónde está el extintor, dónde está el área de evacuación, eh, usted está aquí, por ejemplo, y la zona segura. Si se dan cuenta, por ejemplo, zona segura la pusieron como ZS. En este caso, entonces, sería crear un plan de acción o un lugar, buscar un lugar seguro. Si estamos hablando de que vamos a especificarnos solo en un riesgo o pueden ser en más, pero por ejemplo para la zona segura habría que buscar, no sé, si estamos hablando de un sismo, mi casa, por ejemplo, em, las zonas que más peligro podría tener podría ser, no sé, en la sala porque es la parte más larga y en las ventanas. ¿Cuál sería mi zona segura? A lo mejor el baño porque es más pequeño, no tiene ventanas, no tiene como tanto apartado electrónico, entonces podría yo resguardarme ahí. Ese podría ser mi ejemplo. No sé, tú podrías pensar, no sé si hay un lugar en que si en algún momento sabemos que alguien se quiere meter, donde nos vamos a ir a esconder, bueno, al armario o no sé, o sea, tú tendrías que pensar em, qué lugar consideras que es tu lugar seguro en tu casa. Posteriormente también sería, bueno, ya que hicimos como que todo nuestro esquema del lugar que estamos eligiendo para colocar el mapa de riesgos, eh, ya que pusimos los nombres, ya que tenemos nuestra simbología, ya que pusimos todas nuestras, por ejemplo, en este caso como en el dibujo, las flechas, ya pusimos qué significa, ya especificamos todo esto, ya sería también otro de sus consejos, sería también que ustedes también pudieran tener papeles en orden, es decir, que tuvieran eh, sus datos más generales, por ejemplo, acta de nacimiento, CURP, INE, en el caso de sus papás, que tuvieran como que todos los documentos que pudieran ocupar en un lugar en orden para que si en algún momento hay algún incendio, una inundación o alguna situación, sea rápida su rescate de sus documentos, ya que en ocasiones cuando llega a haber algún incidente es lo que más cuesta trabajo reponer. También sería bueno que consideren el tener víveres y agua, es decir, que tengan como alimentos de reserva por alguna situación. No estoy pidiendo que tengan muchos, pero sería bueno que ustedes también fueran haciendo como que su ahorrado a lo mejor de botellas,
de agua o de algún material y estar verificando que estén como, que sirvan todavía, para que también si en algún momento necesitan algo, puedan resguardarse en casa, por ejemplo. También sería bueno que tuvieran al menos, por ejemplo, una muda de ropa, un poco de dinero guardado, botiquín, linterna, radio y un directorio familiar, ya que, por ejemplo, cuando hay alguna situación, por ejemplo, de que se incendió tu casa, tú puedes recuperarlo más inmediato y resguardarte en otro lugar. Esto sería como una alternativa, o sea, son sugerencias. Ustedes también pueden agregar sugerencias aquí al ladito de su mapa de riesgos de qué podrían hacer, por ejemplo, no sé, llamar a mamá y poner el número, por ejemplo, o acudir con la abuela, o nuestra palabra segura es esta, o nuestra palabra de pánico es esta. Sería bueno que ustedes también establecieran ese tipo de cosas para evitarse situaciones, por ejemplo, de cómo saber si ya estamos en peligro. Ah, bueno, yo cada que me escuches decir, no sé, eh, morado, fuera de contexto, que de repente te diga, es que me siento morado o ese tipo de cosas, entonces que tú sepas que yo estoy en peligro. Eso sería bueno para que ustedes también determinen ciertas situaciones y puedan evitar estar en algún momento en riesgo. Esto lo hacemos con la intención de que en algún momento eh, ustedes identifiquen los riesgos que corren a lo mejor en casa o en la escuela o en el trabajo o donde ustedes más pasen el tiempo. Determinen, por ejemplo, ciertos dibujitos donde ustedes sepan, ah, bueno, aquí puede haber un incendio, aquí puede ocurrir esto, aquí puede ocurrir el otro y a partir de eso también identifiquen su zona segura. Es probable que entonces en su zona segura también pudieran dejar todos estos documentos, víveres, papeles, dinero, ropa, todo este tipo de cosas para que cuando se dirijan puedan estar resguardados ahí y no tengan que estar saliendo. Esto es solo una sugerencia, ya ustedes consideran si lo realizan, si lo platican con su familia o no. Espero que les sirva. Este es un tema como más práctico, más vivencial, entonces deseo de verdad que les sea funcional y no solo lo hagan como una actividad por entregar. Algo que olvidaba mencionarles es que aparte de la simbología, los colores, como que todo el croquis, en este caso de la casa o del lugar que están eligiendo, debe llevar el título de mapa de riesgos o mapa de identificación de riesgos y esto es como para evitar o prevenir desastres. También debe llevar la parte hacia dónde está el norte para que lo tengan en consideración. Si tienen alguna duda, no olviden mandármela por mensajito o dejármela aquí en el video y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.